La teología hebrea, a través de Esdras, está siendo también restaurada. Pero falta una parte, y la parte es como la parte física, la parte del muro, la parte material. Porque si bien es cierto que para Dios es importante que se restaure la adoración, que tiene que ver con lo espiritual, que se restaure la teología, que tiene que ver con lo intelectual, con lo que tenemos en la mente, también es importante para Dios que se restaure lo material. Y Nehemías, sin ser un sacerdote, sin ser un profeta, parece que es un líder bivocacional. Es ese tipo de ministro que tiene medio tiempo trabajando y medio tiempo en el ministerio, pero que hace las dos cosas, las hace con excelencia, porque hemos heredado y como que nos enseñaron mal, por así decirlo, que los religiosos allá en su mundo y los seculares y los profesionales allá en su mundo. Cuando se es hijo de pastor, tiene que estudiar para ser un ministro. No puede estudiar ingeniería, no puede estudiar otra profesión, porque entonces eso ya es como del diablo. Pero eso fue una mala formación que nos dieron, una herencia dañina. En Nehemías vamos a encontrar ese tipo de líder bivocacional, excelente en su tarea profesional y excelente en el llamado que Dios le hizo, porque el llamado es a levantar los muros que representan la seguridad de la nación. Entonces, esta es una nación equilibrada. ¿Por qué? Es una nación que es equilibrada porque está siendo restaurada en su parte espiritual, con el templo, en su parte teológica o su fe, y en su parte de la ciudad. Lamentablemente algunos se dedican y solo miran lo que pasa en las cuatro paredes de la iglesia, pero no miran más allá. Y Dios está interesado en que nosotros oremos. Dios está interesado en que nosotros le busquemos, en que hablemos en lenguas, en que tengamos el fruto del Espíritu. Dios está interesado en eso. Pero Dios está interesado en que tengamos un buen fundamento en la palabra. Y para eso levanta a Esdras. Esdras es el maestro de la palabra. Pero Dios está interesado en nuestra ciudad. Dios está interesado en cómo se manejan los recursos del gobierno. Dios está interesado en cómo se establecen vías, cómo se desarrolla una ciudad. Y si no, no hubiera levantado a Nehemías. Cuando miramos el asunto de lo de Nehemías, es bien interesante porque los muros se ven destruidos en el año 586. Y cuando sacamos la cuenta, entre el año 586, desde que se destruyeron, hasta cuando se levantaron en el 445, han pasado 140 años y a nadie le importaban los muros. Al sacerdote le importaba el templo, a los adoradores le importaba la música, a los que estaban allá dentro del ambiente religioso les interesaba todo eso, pero no les interesaban los muros. Y estaban expuestos, pero a Dios sí le interesaba que alguien se levantara. Y de pronto me atrevo a pensar que Dios no encontró a alguien hasta que Nehemías, al 445, encuentra a un hombre que tiene un pensamiento que va más allá de las cuatro paredes de la iglesia, que rompe lo secular con lo espiritual y se vuelve una sola cosa. De hecho que nosotros, usted y yo, no somos solo espirituales. Usted y yo pagamos servicios. Usted y yo tenemos que ir a una universidad. Usted y yo tenemos que trabajar. Entonces, lo espiritual y lo secular no están separados. Ese es un asunto bien importante acá. Ya cuando nos adentramos en el texto como tal, porque esta era como la base histórica, la parte histórica, para comprender un poquito y valorar también la tarea que cada uno cumple. Zorobabel y Josué trabajaron en la reconstrucción del templo, Esdras trabaja en la reconstrucción de la teología del pueblo, lo que el pueblo cree, porque el pueblo tiene que tener un buen fundamento. Usted y yo debemos estar preparados para responder por qué creemos lo que creemos, eso lo dice el apóstol Pedro, que debemos estar preparados para responderle a la gente, ¿y usted por qué diezma? ¿Y usted por qué ofrenda? ¿Y usted por qué canta? ¿Y usted por qué ayuna? ¿Y usted por qué lee la Biblia? Nosotros debemos prepararnos todos los días para responder a nuestra fe, por qué creemos lo que creemos. Entonces ya me voy a salir de esto, vamos a quitar de acá. Ok, listo. Ahora sí volvemos acá. Para entrar ya en el texto, si me hacen el favor y lo colocan, para analizar un poquito el texto y tratar de extraer algunas cosas para nosotros. 4.1, ¿sí? El texto del capítulo 4, versículos 1 al 6.
Ya cuando vamos a meditar en el texto y empezar a aplicar cosas a nuestra vida, Dame porque el texto un nos tiene que minutico, decir ya lo cosas a nosotros hoy. El texto es histórico, pero ese texto histórico es la palabra de Dios, no es cualquier historia, es una historia revelada, es una historia donde el Espíritu Santo participó para que lo que está ahí escrito nos sirva en todos los tiempos y en todo lugar y a toda cultura. Entonces, ahí hay unos principios, exacto, gracias. Ahí hay unos principios para nosotros hoy. Cuando uno revisa el texto, si lo miramos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que la palabra edificar se repite 4 veces en 6 versículos. Debe ser que es importante eso de edificar. Y mientras estaba preparando la palabra, pensaba en que Pablo, cuando habla a los efesios, habla de los ministerios. Y dice que los ministerios fueron dados para edificar al cuerpo de Cristo. O sea que nosotros estamos edificando en este tiempo. Ya no edificamos unos muros físicos. Nosotros edificamos la palabra y la verdad de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Porque somos un terreno donde se siembra esa preciosa semilla. La palabra de Dios, la palabra eterna, que nos transforma, que nos quita el miedo, que nos quita la angustia, que nos sana de todas esas opresiones demoníacas que se presentan en el diario vivir. Ahorita estamos bajo una presión, una opresión, y nos toca enfrentarla desde lo espiritual, pero también tenemos que enfrentarla desde otras decisiones que tenemos que tomar en el área económica. La economía de todos ahorita nos tocó reestructurarla totalmente, de manera mundialmente e individualmente. Entonces, esta palabra nos enfoca en el tema de edificar. Quien edifica debe entender que siempre habrán enemigos de esa edificación, porque la edificación que usted y yo estamos levantando no es cualquier edificación, es la edificación para que more la presencia de Dios, para que more el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él no obra donde hay desorden, y Él no obra donde hay caos. Él nos ayuda a salir del caos, Él nos ayuda a salir de la angustia. Entonces, el texto que he tomado, que creo que ahí está uno de los textos centrales del libro de Nehemías, porque cada libro tiene como unos textos que son la fresa del pastel. El texto central es el versículo 6. Y el versículo 6 nos habla del testimonio, ya es la palabra que está dando el escritor sagrado y nos está diciendo que lo que no se había hecho en 140 años, lo van a hacer en 52 días, en menos de 2 meses. Amén. Entonces, cuando nos conectamos con Dios, a pesar de que hayan enemigos, porque habían enemigos, los judíos estaban enfrentando enemigos por el oriente, por el occidente, por el norte, por el sur. Tenían a los filisteos, tenían a los amonitas, tenían a varios enemigos por los 4 puntos cardinales. Pero ese versículo 6 nos dice y nos da un testimonio, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Una de las cosas que perdemos fácilmente por las circunstancias de la vida es el ánimo. Y a veces es muy fácil perder el ánimo, ¿sabían? Cuando llueve en el día, nuestro ánimo se pone así como que, uy, qué pereza, está lloviendo. El ánimo, ¿cierto? O si está calentando, las señoras que son especialistas en lavar, lavan el perro, lavan el gato, al que cojan por delante lo lavan, ¿cierto? Entonces dependemos mucho de las cosas del entorno, de lo que está a nuestro alrededor. Parece que nuestro ánimo, el ánimo que el ser humano tiene, estaba buscando, definiendo qué es ánimo, dice capacidad humana de enfrentar emociones, afectos y comprensión, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es algo innato que está dentro de nosotros, el ánimo. Si va a jugar la selección Colombia, usted se da cuenta que cuando Colombia va a jugar, la gente se pone la camiseta y uno ve que la gente tiene una alegría, y uno los mira y dice, ¿qué les dio? No, que va a jugar la selección. Valiente cosa. Pero el populacho es así.
Entonces, que no, que va a venir fulanito a hacer no sé qué cosa, y la gente se pone contenta. Entonces, pero son ánimos temporales. Cuando uno mira el ánimo en la Biblia, me puse a buscar el ánimo en varias mm, textos bíblicos, encontraba cosas como estas. El ánimo se puede corromper, el ánimo se puede dañar. Hechos 14:2, si alguien está tomando apuntes. El ánimo puede ser un ánimo corrompido, se puede dañar por palabras incrédulas, por palabras de noticias trágicas, el ánimo a uno se le baja. Dice que el ánimo también se puede confirmar, o sea, el ánimo se puede como nutrir, se puede fortalecer. Y esto lo encontraríamos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y cuando hablamos del Señor Jesús, en el capítulo 23, versículo, sí, gracias, excelente. Dice el versículo, el 14-22, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, que el ánimo se puede nutrir, se puede fortalecer. ¿Cómo? Con palabra, con la enseñanza, con la oración, con el compartir, con el recordar las promesas del Señor. Podemos alimentar nuestro ánimo. Si yo me pongo, ahorita estaba leyendo algo sobre muchos problemas de salud mental que hay ahorita. La gente se dedica a escuchar noticias todo el día. Y se murió este, y ahora le pasó este. No es bueno hacer eso. Las recomendaciones que nos dan, si va a oír noticias, oiga noticias una vez al día, máximo 2 veces. Y no las oiga ni apenas se levanta, ni cuando se va a acostar. Escúchelas en el intermedio del día, porque eso le va a afectar su ánimo. Usted vaya a escuchar que no, que ya Estados Unidos ya tiene más de 80,000 infectados con coronavirus y se queda meditando en eso o se duerme pensando en eso y ya, mejor dicho, tiene pesadillas y se enferma. Debemos cuidarnos de eso. Si queremos tener un ánimo saludable. Los apóstoles estaban aquí, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, porque el ánimo se nos cae a veces y se hace necesario que a través de las promesas del Señor nosotros restauremos el ánimo, entre nosotros mismos nos ayudemos y recordemos, el Señor dice esto en su palabra, el Señor prometió esto. Este es tiempo de memorizar la palabra, las promesas del Señor. Y aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando usted confiesa la palabra y cuando usted guarda la palabra, su fe y su ánimo se levantan. El versículo en Filipenses 1:14 se habla de el ánimo en el Señor. La fuente para que nuestro ánimo esté levantado es el Señor. Y al Señor le tocó pasar por las duras y las maduras, por así decirlo. Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, ¿en quién? En el Señor con mis prisiones. El apóstol Pablo hablando dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mientras Pablo estaba en la cárcel, la gente se inspiraba de ver a su líder que no estaba echando culpas, que no estaba buscando, no estaba amargado, sino al contrario, la gente dice, si nuestro líder la está pasando dura y está allá por causa del Señor, nosotros vamos a seguir predicando porque nuestro líder no puede predicar. Entonces cobraban ánimo viendo el modelo de su líder, de su pastor. En Hebreos 12:3, por favor, ya que están allí. Hebreos 12:3, por favor. Gracias, qué ayuda excelente. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió. No, este no es. Hebreos. Juanchito, Hebreos. Sí, Hebreos, gracias. Excelente esta ayuda. Me va a tocar contratarlo. Ahorita mando el contacto. Eso es Juanchito. Okay. Perfecto. Dice allí la palabra, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestra inspiración y nuestra motivación para tener el ánimo arriba es que Jesús, habiendo enfrentado todo lo que enfrentó, nunca lo vemos amargado, nunca lo vemos quejándose, nunca dice, esto me pasa, ¿quién me mandó? Yo por metido, mire ahora.
No, la tenía clara desde que llegó a esta tierra. Él venía a salvar a la humanidad. Y venía a hacerlo por amor. Nadie lo obligó. Nos amó con ese amor que nadie más nos va a amar. Entonces, si el Señor, estando en la condición que estuvo y terminó, porque Él, en medio de la crisis, Él hace la obra de salvar a la humanidad. Él debe ser nuestra inspiración para que nuestro ánimo no esté en el piso. Nosotros no le amamos al Señor por las circunstancias. Nosotros no le amamos porque nos dio una casa. Nosotros no le amamos porque tenemos un carro. Nosotros no le amamos porque tenemos un título. Nosotros le amamos porque Él nos amó siendo pecadores y murió en la cruz del Calvario. Eso nos debe fortalecer y nos debe animar de adentro para afuera. En este tiempo nosotros debemos ser atalayas, debemos de ser voces anunciadoras de salvación, de consolación y de esperanza para la gente que está alrededor. Otro momento, el ánimo se puede apocar. Primera Tesalonicenses 5:14. O sea, usted puede tener el ánimo arriba o lo puede tener abajo. Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, el ánimo se nos puede bajar. Y en esto debemos ser humildes, amados. Hay momentos donde uno tiene la nota baja y necesita pedir oración, y necesita pedir ayuda, y necesita reconocer, esta crisis me está atormentando, pido oración. Yo soy maestra, pastora, por la misericordia del Señor. Y hay momentos en que se me baja la nota. Yo tengo que buscar a alguien de mi confianza, a alguien del corazón de Dios para decirle, oiga, ore por mí porque la verdad me siento apaleada. Es algo que debemos hacer. Primero, buscar en los hermanos, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Buscar que oren por nosotros, pero también buscar a los de poco ánimo para alentarlos, decirle arriba, hermano, vamos, salimos de esta. Si Jesús, que es el autor de la fe, pasó por cosas difíciles y terminó en victoria, Él quiere que nosotros también terminemos en victoria, y nos dejó su palabra, nos dejó su modelo y nos dejó su espíritu para que nosotros terminemos en victoria. Y culmino aquí con Santiago 1:8, por favor. El doble ánimo. El doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a mantener un ánimo puro, un ánimo pronto, un ánimo saludable. Volviéndonos al versículo 6 de Nehemías, dice que el pueblo tuvo ánimo alrededor de ellos. Habían situaciones muy difíciles alrededor de ellos, pero la Escritura nos dice que tuvieron un ánimo, y el ánimo que tuvieron allí fue un ánimo pronto a hacer las cosas. No decir, ay, no, pero eso a uno, sin ir a la iglesia, ya no, a uno como que ya no le dan ganas de nada, eso ya uno como que para qué diezmar, como para qué ayunar, como para qué esto. No, si mi ánimo está arriba, porque el origen de un ánimo saludable está en que veamos a la persona de Jesús. Él debe ser el centro, Él debe ser el motor. Ayer este pueblo tuvo ánimo para trabajar porque entendía que eran un pueblo que había sido escogido por Dios. Era un pueblo de pacto, era un pueblo de propósito, era un pueblo que tenía una identidad en el Señor, que no dependían de las circunstancias. Cuando usted y yo no dependemos de las circunstancias, nuestro ánimo se mantiene puro, se mantiene fuerte, se alimenta de la palabra, se alimenta de las promesas del Señor. El de doble ánimo va y escucha las noticias y se pone a llorar. Entonces como que va a llorar un ratico y mientras ora está fuerte, pero mientras oye las noticias ya está derribado y derrumbado. Entonces hay que cuidar nuestro corazón para no tener un doble ánimo. Ahí en Santiago también dice el versículo, capítulo 4, versículo 8. En Santiago nos habla en dos momentos de ese doble ánimo. Santiago, Juanchito, Santiago 4:8.
Santiago, aunque este está muy lindo también, gracias. Este sirve para por la noche. Todavía no. Pero no tiene esto. Todavía no, sí, todavía no. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estamos ante una situación bien complicada, bien difícil y necesitamos tener el ánimo arriba para seguir edificando. Los pastores para seguir haciendo la obra porque nos tocó aprender a hacer la obra a través de estos aparatos. Algunos casi que pensando que eso como que es del diablo, pero nos tocó echar mano de esto para decir, nos toca predicar a través de esto, nos toca enseñar. Yo vengo enseñando, tengo más de 15 horas de clase semanal a través de estos aparatos. Antes no lo hacía, pero me tocó aprender y estoy en esa tarea de aprender, porque no voy a dejar de hacer la obra del Señor, porque mi fe no está fundamentada en las circunstancias externas, materiales, no. Mi fe está fundamentada en lo que dice la palabra del Señor. Y su palabra me dice que íbamos a pasar por crisis, que íbamos a pasar por dificultades, pero que nunca, nunca nos dejaría solos. Amén. Entonces, mi ánimo se alimenta, se nutre y se fortalece por la palabra del Señor, por el tiempo de oración, por el compartir con otros. Aquí yo me emociono, aquí donde estoy, ya voy a pedir un vasito de agua porque ya estoy emocionada de compartir la palabra, de entender por el Espíritu y por la palabra que el Señor está con nosotros, que nunca nos deja solos. En este periodo también hay una palabra, quiero de pronto culminar, ya voy a culminar con Ageo 2:4, por favor. 5 minutos acá. Y éramos felices, no lo sabíamos. Ageo 2:4, hablando del ánimo, porque el ánimo fue la fuerza que se les dio. En Ageo, el Señor levantó al profeta para que el pueblo, en un tiempo que se había quedado quieto en la tarea de reconstruir el templo, el Señor los quiere animar y los quiere levantar, porque esta pandemia que estamos pasando no es una de las únicas crisis que ha sufrido la humanidad. Yo creo que van a venir otras más, pero siempre el Señor estuvo y estará cerca de su pueblo. Mira cómo dice allí la Escritura, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Y cuál es la razón por la que el ánimo se debe levantar? Porque el Señor está con su pueblo. El Señor está con su iglesia. Y mientras el Señor esté, nuestro ánimo debe estar arriba, saludable, fortalecido, nutrido. Por eso les digo, yo me atrevo a pensar que la iglesia va a experimentar un avivamiento en este tiempo. Yo me atrevo a creer que vamos a tener experiencias y vamos a vivir cosas de parte del Señor que no están escritas en los libros. Porque en medio de la crisis nos vamos a esconder en el Señor, nos vamos a meter en Él y Él se va a meter en nosotros y vamos a salir fortalecidos. Y mientras el diablo esperaba nuestra muerte y esperaba nuestra incredulidad y esperaba que cogiéramos hacia atrás, va a ser al contrario. Porque Dios ha prometido que en medio de la crisis y en medio de la prueba siempre estará con nosotros. Nuestra fe y nuestro ánimo no depende de las noticias de Caracol, no depende de las ayudas del gobierno, no depende de las noticias de CNN Internacional. Nuestra fe, nuestra fortaleza y nuestro ánimo depende de lo que el Señor dijo. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Oramos al Señor. Ya abrimos micrófonos. Abrimos micrófonos. Si alguien va a hablar, que abra su micrófono. Para felicitar a la señorita Lilia por su gran aporte hoy. Una belleza. Dios la bendiga. El Señor levantó los ministerios para edificar a su iglesia y yo estoy en la tarea de edificar. Uy, ahora tenemos a una... Profesora. Juan Carlos está... Pastora, muchas gracias por esa palabra que nos comparte en medio de esta crisis que estamos viviendo. Realmente necesitábamos esa palabra de ánimo de parte del Señor para fortalecernos
Ahora llevo los poder vivir en medio de esta crisis que estamos, pero gracias por esa palabra, realmente la necesitábamos cada uno. Y a la iglesia que esta palabra nos sirve de mucho para que nos animemos y nos esforcemos cada día más a buscar de Dios y a escudriñar la palabra para que más adelante el Señor empiece a través de nosotros a revelar esos frutos que muchos tenemos, pero que no están ahí quietos. Entonces, para sentir ese avivamiento debemos de verdad de tener ese ánimo continuo y ese ánimo por momentos. Entonces, esta palabra es clave para nosotros, para retroalimentarnos y seguir capacitándonos más en la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. De mi parte, saludarla. Estoy en España. Para mí es un honor conocerla. El Señor ha sido maravilloso en este tiempo porque ha levantado una generación de clamor, sobre todo, bueno, acá en España estamos clamando muchísimo para que el Señor nos dé herramientas y que nos dé la sabiduría a los pastores, a los líderes de cada iglesia y de cada nación para utilizar las redes sociales, para utilizar el internet. Y yo sé y me apego a esa palabra preciosa que nos diste hoy porque es muy cierto, el Señor está levantando una iglesia y está avivando su pueblo en medio de la crisis. Amén, amén, sí, señora. Ahora, Viviana la quería invitar a Madrid, pero yo creo que ahorita no va por allá. No, por ahorita esperemos un poquito Aquí más la tarde. espero. Claro que sí, vamos. Claro que sí. Nos acompaña Lady también de Canadá. Lady, si te puedes acercar un poquito. Nos acompaña Lady de Canadá. Alfredo de San López. Gloria a Dios. ¿Dónde está? Diana está en España. Lady, saluda, Dios te bendiga. Estamos orando también por Canadá. Iglesia, les quiero presentar y aprovechar la oportunidad, pastor, de presentarles a Saily Barón. Es una prima que está ahí, ella está en Bogotá. Ella nos acompañó hoy, también a Miluska y sus niñas que están acá en España también y nos están acompañando hoy. Saluda a la iglesia, a la casa de papá, que esperamos que sigan compartiendo con nosotros esta palabra tan linda cada día a las 12 para nosotros, las 12 de la noche. Y bueno, en Colombia a las 5 de la tarde. Y a Diana Polentino también. Diana. Alfredito, ¿en qué hora estás tú? Son las 12, ya son las 12 de la noche. Yo quería aprovechar para también decirle a la pastora Liliana Moreno que muchas gracias porque lo entendimos perfectamente. O sea, fue muy explícito. Llegó en momentos muy, muy importantes. Entonces, hay que orar, hay que estar fortalecidos y que Dios nos cuida y creemos en su palabra. Amén. Le damos prioridad a la gente que está afuera, que están solitos. Lady también está en Canadá, ¿quiere saludar? Bueno. A Diana que hable. Dios los bendiga, gracias. Gracias, Lady. Diana. Bueno, pastora, pues más nos place que bendición. La esperamos mañana. Complemento. A mí por Si no hablan, ¿no? Si no hablan, y están hablando y estoy diciendo todos. Si no sigo hablando yo. Ay, no, Diana. No. Diana toca callarla. ¿Vamos a hacer un momento de oración? Claro que sí. Amén. Ok. Vamos a orar al Señor y a pedirle
que fortalezca nuestro espíritu, que aumente nuestra fe y que nuestro ánimo no desmaye, para que se cumpla el propósito que Él tiene en medio de toda esta situación. Él tiene el gobierno del mundo, así lo dice el profeta Habacuc, que el Señor está sentado en su trono y desde allí Él gobierna toda la tierra. Vamos a orar al Señor y a pedirle que nuestro ánimo se renueve, que nuestra fe aumente y que seamos sorprendidos por su presencia y por su espíritu. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, yo te alabo y te bendigo por esta oportunidad que me das de compartir con mis hermanos, comprados a precio de sangre. Este es un pueblo especial. Este fue el pueblo que tú soñaste, por el que tú derramaste lágrimas, por el que tú, Señor, derramaste tu sangre preciosa en la cruz de Calvario. Somos el remanente que te ama, que te busca, que te anhela, Señor, que te necesita profundamente. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos que te metas profundamente en nuestros huesos, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro esté delante de ti. Te ruego, Señor, que cubra, Señor, con tu gloria y tu presencia a cada uno de mis hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren, en España, en Canadá, en Perú, donde quiera que esté tu iglesia, Padre, fortalécela y escóndela en el hueco de tu mano, Señor. Aliméntanos con la palabra, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar y podamos seguir haciendo lo que tú nos has encomendado a cada uno donde nos has colocado. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, oh Dios, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, nos gobierne, Señor, para que tomemos las mejores decisiones. Oro para que el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre y la templanza inunde todo nuestro ser. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones y ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pastora, Dios le bendiga. Muchas gracias por el privilegio que me dieron. Que el Señor los bendiga y quedan en manos de su pastor. Gracias, gracias. Bueno, abre para que se despida. Ya voy a abrir. No, vamos a continuar con su cosita. Bueno, si se quieren despedir de la pastora, despídanse. Sí. Pastora. Muchas gracias, pastora. Dios la bendiga. Excelente profesora. Excelente Gracias, profesora. Dios los bendiga. Gracias, Oscar. Gracias, pastor. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. A todos. Dios los bendiga, los cuide, los guarde. A todos. Peter, Dios la bendiga. Gracias, Lili. Chao, Alfredito, Dios te bendiga. Manden giros, van a mandar giros. Dios los bendiga. Ven, Alfredo. 1000 euros. Doña Lilia, muchísimas gracias. Qué bonito discurso. Muy bonito. Muchas gracias. Dios les bendice grandemente. Gracias a todos. Bendiga a todos. Un gran abrazo. Feliz noche. Nos fuimos con fuerza hoy. Dios bendiga a todos los pastores, les siga dando sabiduría, Gracias. Dios los entendimiento sobre ustedes para que sigan trabajando mucho. por todas estas ovejas que necesitamos cada día su palabra, la palabra preciosa. Somos barro en sus manos. Amén. Pero mejor dicho, se estiró. Mire, no solo queda. Estamos haciendo un trabajo junto con la pastora, llamar pastores amigos, que nos edifiquen. Entonces, los invito a que no se queden callados, esparzan el link, hablen, de verdad. Tomemos el ejemplo de Viviana. Mire, Viviana ha traído a uno, a otro. Gloria a mi Señor por eso. Ese es ese ejemplo que debemos seguir. Empezar a invitar a más personas, porque en este tiempo yo estoy plenamente seguro
que necesitamos palabra de aliento, necesitamos vernos las caritas, apoyarnos, ayudarnos, edificarnos. Les recuerdo, no están solos. Si alguno de ustedes llega a tener una necesidad espiritual, física, económica, pueden hablar con nosotros por interno. Junto con la iglesia estaremos exponiendo los casos para brindarles la mejor ayuda. No están solos, por favor. Y no se pierdan los devocionales. Yo sé que para muchos la palabra de hoy fue tremenda, para mí espectacular. Sabía que cuando la pastora viniera era hacer algo hermoso. Y no se lo pierda, vamos a seguir hablando con pastores amigos que tienen en el corazón la casa de papá para que nos edifiquen y nos fortalezcan. Amén. Y pues la misericordia de Dios es muy grande porque pues me tienen como pastor y habiendo gente tan buena como la pastora Lilia y los demás, bueno, la misericordia del Señor es buena, de verdad que sí. ¿Qué más les puedo decir? Viernes vamos a estar con niños. Si tienes niños, vamos a hacer nuestra primera clase de escuela dominical viernes. Sábado vamos a estar solo los jóvenes.